Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta una vez más, Luz en las Tinieblas, llevando sus mensajes, sus estudios, como de costumbre, porque el Señor pues me ha llamado de acuerdo, como dice Romanos 8:28, porque los que fuimos llamados según para el servicio de Él, porque todas las cosas le salen a bien. ¿A quién? Pero los que amamos al Señor, no es que es para todo, porque este versículo lo predican muchos, pero ni siquiera lo entienden, porque este versículo es casi el capítulo completo de Romanos 8:28. Con esto viene el cumplimiento de los mandamientos. Primero, ¿de dónde hemos recibido la Biblia? Que allí fue el primer estudio. Segundo, la conversión. Tercero, el bautismo. Cuarto, el lavamiento de pies con la Santa Cena, que viene a ser los dos, es como ser uno, porque está completo lo que hizo el Señor Jesús. Pero Pablo la Santa Cena lo hace diferente, no diferente de la doctrina, más sustentable, porque es más explícito en hablar lo que es la Santa Cena, lo delicado que es que cualquiera no puede recibir la cena. Para recibir la cena tiene que estar limpio. El apóstol Pablo nos enseña y dice, porque muchos duermen, hablando de los evangélicos, que una fallita, pero ellos duermen. Dios los corta, pero no es que se condenan. Ahí sí es claro el apóstol Pablo. Duermen para el día que venga el Señor, los levanta y despertamos, si es que hemos dormido. Pero fíjese yo, con la edad que tengo la esperanza de que puedo ser levantado en el día que venga el Señor. Así que imagínense, con 76 años, y tengo esa confianza que cerca estará la venida del Señor. David en el Salmo 17 dice clarito, pero tengo la seguridad que he de ver a mi Señor tal como es cuando me despiertes. El patriarca David en el Salmo 17, y léanlo. Entonces aquí va, ¿cuántos seremos salvos? Ustedes hoy ven un féretro ahí, pasa el muertito ahí, y los que van llorando, ¿y qué pasó? Ya está en el cielo. ¿En cuál cielo? Hasta hoy, ningún cielo. La esperanza de dormir, tenemos la esperanza de subir al cielo cuando el Señor nos venga a buscar, que es lo que estamos esperando, las promesas de Él, que Él fue a preparar moradas allá para todos los seguidores de Él. Entonces seremos salvos. Hoy ustedes ven los predicadores, Guayaquil para Cristo, el mundo para Cristo, Miami para Cristo, Nueva York para Cristo. Si aquí está, ¿cuántos vamos a ser salvos? Porque el Señor no se le olvidó poner nada. Todo dejó ahí. Pero lo vamos a dar este estudio despacito, pero vamos a tratar de expresar claro para que entiendan que no es que salvos. ¿Y cuáles somos salvos? Un ejemplo, de este piso hay 4 cuadros. Los 3 ya están perdidos, que está hablando del mundo. Y ese cuadrito que está ahí, somos los evangélicos, pero los verdaderos. Los mentirosos no van a ningún cielo. Los engañadores, los estafadores, como dice el apóstol Pablo. Los lisonjeros, que tratan de agradar con lisonja para sacar dinero. Esos no verán nunca el reino de Dios, porque está escrito. Empezamos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título es ¿cuántos seremos salvos de todo el mundo? Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas,
y haré volver a mi mano contra los pequeñuelos o contra los pequeñitos. Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está hablando de los israelitas, de Jerusalén, de toda la nación santa de Dios. Mateo 26:31 dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, hermanos, el Señor ya habló lo que iban a hacer. ¿Cuándo aconteció esto? Cuando le cogieron en el monte donde iban a orar, acostumbraba, y Satanás ya había entregado a Judas. Y cuando estuvo ahí, llegaron a llevarle detenido. Y llegaron, lo agarraron al Señor, pero le defendían a sus apóstoles. Pero él más bien dijo: no, dejad de ir a estos, si me buscáis a mí. Él se entregó. Pero todas las ovejas se fueron esparcidas, los 12 apóstoles, pero menos uno. ¿Cuál era el fiel de todos los apóstoles? El primer escogido, y fue hasta el último que estuvo con el Señor, con su maestro, Pedro. Pedro no se apartó de él, siempre estuvo junto con él. Entonces, Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. La tercera parte, como este piso tiene este pedacito 4, las 3 partes, 1, 2 y 3, no es cuenta, ese es del mundo. Y esta partecita somos los evangélicos, entre buenos y malos. Pero ahora van a oír cuáles son los que vamos a ser salvos de este grupo. Zacarías 14:6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Zacarías 14:1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti será repartida tus despojos. Zacarías 14:7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lucas 14:16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Lucas 14, 17. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que todo está preparado. ¿Cuáles son los convidados? Ellos mismos lo dicen: el Señor me llamó, me convidó aquí, a mí me puso de pastor en tu iglesia. Pero como tenemos ejemplos, uno de los convidados donde comenzó y se perdió. Eso voy a explicar. ¿Cuál era el convidado? Saúl, cuando él iba buscando las asnas que se habían perdido. Y le encontró Samuel y lo escogió porque ya estaba dedicado que él iba a ser el pastor de Israel, pastor y rey. Entonces le hizo subir a la sala de los convidados. ¿Y qué aconteció con el convidado? Él se perdió. ¿Por qué? Porque perseguía a David a matarlo, acomodaba lugar. Pero como ya estaba decretado que David iba a ser el rey, no lo pudo matar. Y el convidado se perdió. ¿Y cómo murió? Él y sus hijos en el mismo día. ¿Por qué? En cual el Señor abrió una partecita en otro versículo, en otro estudio, de que el Señor le puso un espíritu malo, porque los espíritus malos, a saber, el enemigo, los gobernadores, Satanás, el diablo, le tiene que servir al Señor. Lo único que Él le da permiso, entonces Él puede actuar. Pero Satanás actúa en los suyos, porque son hijos de Él. Pero voy a terminar esto para ese otro estudio. Ahí sí van a conocer la escritura corrida de Génesis capítulo 1, versículo 1, a Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ese es el libro del rollo del envoltorio que habla la Biblia. Como el judío les llama el rollo, ¿por qué? Porque es un rollo de pergaminos. Y para nosotros se llama la Biblia porque son 66 libros encuadernados en un solo tomo, de la cual se llama Biblia, una biblioteca. Bendito sea Dios. Entonces, Lucas 14:7 dice así: a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que todo ya está preparado, servid a la mesa. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Ya estaba preparada, solo esperando a los invitados. 14:19 de Lucas. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Así están hoy. Muchos no tienen tiempo de la iglesia, no tienen tiempo a estudiar la palabra, no tienen tiempo a prepararse y van, ¿qué? Vacíos. Van sin agua. ¿Qué van a dar de beber a un sediento? Arena. Ni los camellos toman arena, ellos abastecen de agua para cruzar el desierto. 14:20. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Lucas 14:21. Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia. ¿Cuál es el padre de familia? Nuestro Padre Celestial, el único, el soberano y eterno Dios, el que está escrito en Isaías 45, versículos 5 y 6. El que dijo: yo soy Jehová, el único Dios, y no hay otro más que yo, Jehová el Señor. Él lo confirma. Y leer todo ese capítulo 45, donde está el poder del Señor ahí. ¿Quién es Jehová? Es un capítulo no muy largo, pero es muy enriquecedor en la palabra para uno conocer. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traed acá a los pobres, los mansos, los cojos, los ciegos. Aquí se cumple una palabra. El Señor dijo: bienaventurados los pobres, por el derecho de ser pobres. Ellos tienen seguro la vida eterna, porque ellos heredarán la vida eterna.
palabra de Dios. Pasarán los cielos y la tierra y su palabra no van a pasar. Bendito sea Dios. Lucas 14, 22. Y dijo al siervo: Señor, he hecho como mandaste, aún hay lugar. Todavía no se llenaba. ¿Por qué? Porque los dichos invitados, las iglesias vacías, llenas de solamente de vanidades, pero no están llenas de la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí van a ir escuchando poquito a poco. Lucas 23, 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por las calles, por los vallados, y esfuérzate a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gozarán de mi cena. Ninguno, dice bien clarito, de los convidados. ¿Cuáles son, hermanos, los convidados? Ustedes lo saben, porque ellos mismos dicen. ¿Quién fue convidado? Saúl, que era el rey y pastor de Israel. David, ¿quién era? Pastor de Israel y rey. El hijo Salomón, ¿qué era? Pastor y rey, predicador, maestro. Él tenía los 5 títulos, para que no haya equivoco. Entonces, así que hay que ponerse a temblar. ¿Por qué? ¿Por qué no he puesto yo iglesia? Con revelación en Miami. Vi la iglesia y tenía dinero para poder hacer una iglesia de primera. Este es un testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: mi evangelio será predicado por mi palabra y por sus testimonios. Pero un testimonio tiene que ser fiel y verdadero, porque es parte del evangelio de Dios. ¿Qué escriben los profetas, los apóstoles, todos los siervos de Dios? Este libro. Por eso se llama La Verdad. El libro único que se llama La Historia del Futuro. Porque solo Dios puede prevenir el futuro. Él puede decir qué va a pasar después de 1 hora, 1 año, 2 años, como está en la Biblia. Nosotros no. Nosotros no sabemos qué pasa después de 1 hora. ¿Por qué? Porque somos hombres. Pero los que andamos con Dios, andamos bien. Y fui y tuve la revelación. La vi un templo hermoso. Ese día no fui a trabajar. Tomé el carro, me fui a dar una vuelta y le veo exacto como estaba en el sueño. Bajé, estaba el teléfono, llamé al dueño del building. Precisamente vino él, me atendió en aquella época. El ministerio mío, ahí tengo el título mío hace más de 20 años. La que me dieron en el seminario. Pero cuando se enseñaba la palabra, cuando los ministros, maestros, daban palabra de Dios, hoy no, hoy se enseña todo menos la palabra de Dios. Entonces de ahí es que llamo al hombre, viene, me dice, pero tiene que sacar los permisos, porque para una iglesia hay que sacar permisos y seguro y todas las cosas. Cuando el hombre me dice: ¿y para qué vas a hacer este sitio? Dije: pienso poner una iglesia. ¿Saben lo que me dijo él? En inglés, pero voy a decir en español. Dijo: es el mejor negocio del mundo. Y cuando me dijo, hermano, sinceramente, yo no lo tomaba así. Dijo: eres el mejor negocio del mundo, te felicito. Hermanos amados, por poco, oiga, no sé qué decirle, me quedé quieto. Entonces dije: no pongo. Y no lo he puesto. Han pasado 25 años. Mi conversión fue en 1982. Este ministerio que lo registré en 1994, registrado como Luz en las Tinieblas. Y en el mundo no hay otro ministerio de estos. Y este está sacado de Juan
cuando no lo sabía, yo no conocía la palabra, pero un hombre muy hermoso. Bueno, de ahí viene que no puse iglesia. Ya han pasado años, paso predicando, hablando al que puedo. El que acepta bien y el que no, pues, pero yo hago mi misión, cumpliendo lo que dijo el Señor a Ezequiel. Hablarle mis palabras, escuchen o dejen de escucharle. Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Eso hablé un poquito antes. Mateo 22:12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas enmudeció. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando ya no hay remedio. Para afuera. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hacer los mandamientos, predicar la verdad, hacer todo lo que dice las Sagradas Escrituras. No como estos hacen grandes sanidades aparentes, porque para eso hay todo ejemplo en las Sagradas Escrituras en la Biblia. Lean la Biblia a ver si encuentran esos shows como hacen hoy, de esos que tiemblan, que brincan, se caen. Esos son los espíritus de Satanás manifestándose, porque están al servicio, entre comillas, de los llamados siervos, pastores, evangelistas, porque no hay un testimonio. El único que está escrito en la Sagrada Escritura, cuando Jesús sacó de un niño que visita, cuando le preguntó al padre, ¿desde cuándo tiene este niño este demonio? O sea, tu hijo. Y el padre le dijo, desde niño. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que se puede posesionar y se va manifestando, se crean juntos. Pasa de 7 años, el demonio desarrolla con el hombre. Y los apóstoles no pudieron sacarlo. Entonces, cuando dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Hablando de los apóstoles. Y le dijo, tráemelo para acá. Es el único testimonio de Génesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, de que el hombre brincaba, pero no es que se le hacía el demonio dentro del hombre. ¿Qué hizo el Señor? Él lo estuvo gritando, sal fuera. Se fue, porque ahí fue que le golpeó. Y entonces el padre dice, porque me le echen agua hirviendo contra el piso, me lo quiere matar. Se fue y se quedó tranquilo, sentado, se levantó, abrazó a su padre, lo besó. Entonces pues los apóstoles se sorprendieron, Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros? Y dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, porque era un gobernador. Ustedes tienen que entender de que al hablar de gobernadores que están avanzando, en una ciudad que hay un gobernador, ¿y qué hace él? Gobierna a toda la ciudad. Ese era ese demonio. Como había otro demonio por las mismas áreas, en un hombre, 2000 demonios metidos dentro de él. Esa era una legión. Pero entonces los apóstoles se preocuparon. ¿Cómo no pudimos? Pues no pudieron. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Dónde le reprendió con amor el Señor? Dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Porque la fe es la que obra, pero creyendo que se puede hacer. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida, pero ya habrá lugar para dar esos testimonios verídicos. Puede ser que sea muchas veces por la fe de uno, por la fe de los demás. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A cuáles son estos? A los que hacen grandes milagros, acumulan dineros, pero eso es un show. ¿Por qué dijo el Señor, como está escrito en Apocalipsis?
ningún agogero, ningún brujo, ningún hechicero, ningún mago, hasta ahí no, porque ustedes son todos los que entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué hacen los magos? Los magos tienen al servicio de ellos los espíritus de los demonios. Mire, ahorita uno de los grandes es el que vi en la televisión en España, un joven, un muchachito joven. Coge a un hombre que está tiesito, lo levanta. Y lo levanta, pero derechito. Porque nosotros no podemos ver los espíritus de los demonios, porque son demonios. Entonces un espíritu lo está levantando, lo sube y lo baja. No, porque nosotros no vemos al espíritu, pero sí se ve el cuerpo de la persona, porque es cuerpo. Y la gente cree. ¿Pero qué son esos? Tienen un pacto que hacen con Satanás. Y hacen cuantas cosas. Usted ve, bueno, ver un mago, eso es terrible. Pero es bueno para conocer al diablo. Por eso, como dije, el que conoce la Biblia conoce al diablo. Automáticamente solito. Entonces, aquí vamos a decir los 3 versículos para que entiendan cuántos vamos a ser salvos. No es como dicen mucha gente que ya para el cielo, y para el cielo ahorita nos están diciendo los apóstoles, Moisés, Elías, porque vinieron para la transfiguración del Señor. Los demás todos duermen. ¿Cuándo va a ser la grande misericordia de despertar, o que los que estamos vivos para subir, como dicen Tesalonicenses, que vendrá el Señor y nos levantará? Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces aquí va, para que entiendan cuántos vamos a ser salvos. Zacarías 13, versículos 7, 8 y 9. Zacarías 13, 7 dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Versículo 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. La tercera, como delante les explicaba, de ese cuadro, lo que somos los evangélicos, los que estamos bien. Pero ¿cuáles son los que vamos a subir? El 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi pastor, Jehová es mi Dios. Entonces él nos dirá, ¿pero qué? El que está en pruebas, el que está en aflicciones del alma, el que tiene cuantas cosas que hay en este mundo, entonces estamos seguros que somos hijos de Dios y vamos a subir ese día, porque aquí lo dice bien clarito: nos probará como la plata, como el oro, y nosotros le diremos, Jehová es mi Dios. Entonces, eso sí, vamos arriba. Pero ya los del mundo y de esta partecita, y los que andamos tibios, desanimados, no doblamos rodillas, esperando solamente que aprovecharse de los demás, los lisonjeros, esos no van a subir de ninguna manera. Así que, por eso, por este libro, somos libres y somos salvos. Y a su nombre, gloria. Benditos todos los que buscamos el nombre de Jehová. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó